la exposición del tema de la relación de la propiedad superficial y la concesión minera, que estará a cargo de la doctora Senia Forno Castro Pozo. La doctora Senia Forno Castro Pozo es abogada, socia del estudio Rubio Leguía Norman, registradora y asesora legal del Registro Público de Minería del año 1979 al año 1990, vocal del Consejo de Minería, que es la máxima instancia administrativa en materia minera, desde el año 1991 al año 1999. Es ex miembro de los consejos consultivos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero en los años 2000 a 2001. Es miembro del Comité Legal Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y del Instituto Nacional de Derecho de Minería, Petróleo y Energía. Catedrática también en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dejo en el uso de la palabra a la doctora Senia Forno, para quien pido un fuerte aplauso. Yo el micro, porque mi tema de talla no lo puedo arreglar. Muchísimas gracias por la invitación a este Congreso de Derecho Minero, en el que se celebran los 100 años del Colegio de Abogados de Arequipa, a las que extiendo mis felicitaciones. Y bueno, yo había preparado una presentación académica sobre los temas que vinculan a las actividades mineras con los terrenos superficiales. Voy a hacer mi presentación como la he preparado, pero antes voy a comentar sobre los temas que se han tratado anteriormente y que son básicamente de posición y de principio, ¿no? Temas que, como bien dice Hans, vamos a poder discutirlos, vamos a estar en posiciones coincidentes, en posiciones encontradas, y creo que del debate de ideas es donde pueden salir las mejores soluciones, ¿no? Nadie puede irrogarse la verdad para siempre y de todas las cosas, entonces podemos conversar y debatir sobre nuestras propuestas. Y en el tema de terrenos superficiales y concesiones mineras o recursos naturales en general, no hay nada totalmente dicho, ni claro, ni decidido a nivel mundial, ¿no? Existen efectivamente algunas corrientes sobre a quién corresponde la propiedad del recurso natural, y ni en Estados Unidos, que es el paladín de la libertad y de la democracia, esa es una verdad total. No todos los estados reconocen la propiedad del terreno superficial y del recurso natural en la misma persona. Es más, si cualquiera de nosotros comprara hoy un terreno en un estado que reconoce la propiedad del terreno superficial, del propietario del terreno superficial de los recursos naturales, es decir, si yo compro un terreno y debajo hay un yacimiento minero o un yacimiento de hidrocarburos, sería mío. Si hoy día compramos, en el contrato de compraventa va a haber una cláusula de reserva de dominio respecto de lo que hay en el subsuelo. Entonces no hay verdades totales, todos son matices. Y bueno, estamos para andar y para encontrar la mejor solución a nuestra realidad. Ahora, en el académico, algunas consideraciones previas sobre los sistemas de aprovechamiento de recursos minerales, ¿no? Existen distintas teorías, distintas teorías que se han implementado en las legislaciones. La primera es el interés del descubridor del yacimiento, ¿no? Aquel que descubre un yacimiento lo utiliza en su provecho. También el interés del propietario del terreno, es decir, el que tiene la propiedad sobre el terreno superficial es propietario de todo lo que hay en el subsuelo, con las riquezas que esto conlleve.
Y la tercera teoría es la teoría de interés del Estado. Es decir, esta teoría hace que el Estado, como representante de toda una nación, sea el propietario de lo que hay en el subsuelo en un interés común para obtener beneficio de este yacimiento en beneficio, y que este beneficio repercuta en toda la nación, en la población en general. Los sistemas de dominios en lo que es propiamente recursos minerales adaptan más o menos la misma presentación que hemos visto de los anteriores sistemas, ¿no? El sistema de accesión fundiario, que es el que establece que el propietario del terreno superficial es el propietario de cualquier yacimiento que se puede encontrar en el subsuelo. El sistema de ocupación, que es el segundo sistema, es aquel que establece que el primero que descubra este yacimiento puede hacerse de él. Y el tercer sistema, que es el sistema que ha imperado a lo largo de toda la historia del Perú, es el sistema regalista o dominalista, que es decir que aquello que está en el subsuelo pertenecía en primer lugar a la corona, ¿no?, cuando éramos una colonia, y después a la república, después de nuestra emancipación. Entonces, en el sistema peruano, desde siempre, el sistema regalista o dominalista ha sido el que ha regido la explotación de estos recursos. Esto quiere decir que cualquier riqueza que exista en el subsuelo pertenece al Estado, y que éste lo otorga a particulares a través de determinadas normas. Entonces, aquí ya se establece la diferencia entre lo que existe en el subsuelo del terreno superficial. Hay una distinta titularidad o propiedad respecto del terreno superficial, que puede ser de cualquier particular, y de la riqueza del subsuelo, que es del Estado. Nuestra Constitución establece el principio que los recursos naturales son patrimonio de la nación. La nación es la representación de todos nosotros, ¿no? Y señala que su aprovechamiento, si bien particular, es decir, que se puede dar a través de particulares, se encuentra vinculado a intereses nacionales. Bajo este concepto, el Estado otorga a particulares el derecho a explotar un recurso mineral a cambio de determinadas obligaciones que van a significar un beneficio para el Estado como representante de la nación y para determinado grupo particular, en el caso, por ejemplo, del canon minero, en el caso, por ejemplo, de las regalías, del derecho de vigencia y otras obligaciones que se han establecido como condiciones para la explotación del recurso natural. Como decíamos, nuestra legislación establece que la concesión minera tiene dos aspectos. La primera es el acto administrativo por el cual el Estado otorga a un particular el derecho de extraer los recursos naturales que se encuentran en el subsuelo. Y este derecho implica la concesión. O sea, la concesión es el título por el cual un particular tiene el derecho de extraer estos recursos naturales. Como señala nuestro Código Civil y nuestra Ley General de Minería, la concesión establecida por el principio de la teoría nominalista, ¿no?, o regalista, la concesión es un inmueble distinto y separado del predio donde se ubica. Para poder desarrollar una actividad minera, el titular de una concesión requiere necesariamente de obtener un permiso para poder utilizar el terreno superficial y desarrollar su actividad. Porque, a diferencia de cualquier otra industria que no sea de un recurso natural, la actividad no es posible de ser desarrollada en un lugar distinto a donde se encuentra el recurso. Por ejemplo, si nosotros acordáramos desarrollar
una actividad de siembra de espárragos o de champiñones, o una fábrica de conservas, o no sé, cualquier actividad, nosotros podríamos tener un interés en desarrollarla en determinada zona. Y podríamos intentar comprar esa área que nos interesa, o llegar a un acuerdo con el propietario del terreno superficial para que nos permita desarrollar nuestra industria en esa área. Y podríamos lograrlo, con lo que nuestra intención estaría satisfecha, o podríamos no lograrlo, con lo que simplemente lo que haríamos sería trasladar nuestra intención de desarrollar esta actividad a otro lugar. Nos podrá resultar mejor, nos podrá resultar más barato, nos podrá resultar más caro, nos podrá resultar más fácil, nos podrá resultar más difícil, pero que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Podremos encontrar otro lugar que tenga similares características o las suficientes para que nos permitan desarrollar nuestra actividad. Eso no sucede con las actividades extractivas. La actividad minera, por ejemplo, solo se puede desarrollar donde se encuentra el recurso. Yo no puedo decidirme más allá. Yo tengo que estar donde está el yacimiento para poderlo explotar. Entonces, esa es la primera gran diferencia. No se trata del capricho, de, digamos, la cerrazón, la necedad del empresario minero. Es la necesidad del desarrollo de la industria. Y eso es lo que hace la particularidad y de la necesidad de que el titular de la concesión minera pueda tener acceso al terreno superficial bajo condiciones que se pueden establecer por la ley o por la tratativa entre las partes. Y por eso yo estaría 100% de acuerdo en una de las propuestas que ha hecho el doctor Sardón, si es que lográramos, como en la legislación chilena, que el titular del yacimiento minero sea el titular del terreno superficial. Creo que eso solucionaría muchos de nuestros problemas, pero mientras que no tengamos esa posibilidad, tenemos que trabajar y hacer nuestros mejores esfuerzos para poder desarrollar esta actividad con las normas que tenemos ahora. Entonces, como les decía, hay diversos mecanismos para que se pueda tener acceso al uso del terreno superficial. Están los mecanismos consensuados, que se refieren al acuerdo que se podría llegar a establecer entre el concesionario minero y el propietario del terreno superficial para poder utilizar los terrenos superficiales para el desarrollo de una actividad minera. Y también existe el segundo mecanismo, que es el mecanismo administrativo, mediante el cual el concesionario de una concesión minera, con un título habilitante, o sea, tiene un título que el Estado le ha dado para que desarrolle actividad minera, y en virtud a este título recurre a la autoridad administrativa para que le permita acceder al terreno superficial y poder desarrollar esta actividad que el Estado le ha garantizado mediante un título, a través de un procedimiento que no es oscuro, ni difuso, ni complicado, a través de un procedimiento simple, transparente y público, a través de normas que son de orden público y que compelen por igual a las autoridades como a los particulares. Es decir, nadie puede obtener una concesión si no ha cumplido con los pasos que establece el procedimiento. Y eso es absolutamente público, y una, por ejemplo, de las facilidades que cualquier particular tiene ahora, y yo los invito a que lo hagan como experiencia porque es bien interesante. Pueden ustedes ingresar a la página web del INGEMET, que es la autoridad estatal que otorga los títulos de concesión minera, y pueden ustedes revisar un expediente en línea. Lo pueden mirar, pueden entrar al catastro y ver lo que hay. O sea, no hay ninguna cosa dudosa, oscura o ininteligible o difícil o que esté librada a la discrecionalidad del funcionario. Los procedimientos son absolutamente previsibles, tanto para la autoridad como para el interesado. Entonces, con este título habilitante yo puedo recurrir a la autoridad administrativa para que me otorgue esta autorización a través de un procedimiento, por ejemplo, de servidumbre, cuando el terreno pertenece a un tercero.
o a un permiso de uso a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales si el terreno superficial fuera del Estado. Entonces, entre las formas consensuales que hay para adquirir un terreno, el derecho sobre un terreno superficial entre particulares, o sea, entre un titular de concesión minera y un propietario de terreno superficial, existen diversas formas, todas reguladas por nuestra legislación civil: la compraventa, la servidumbre, el derecho de uso, el derecho de superficie o actos posesorios. Cualquiera de estas fórmulas permite al titular de la concesión minera desarrollar su actividad. Estos contratos se rigen por las normas generales del derecho común, por la capacidad de las partes de llegar a un acuerdo. Hay compensaciones, en algunos casos cuando el propietario es una comunidad campesina, además de establecerse un acuerdo con el propietario del terreno superficial, que es la comunidad, se llega a acuerdos para actos posesorios con los posesionarios directos del área que va a ser usada para el desarrollo de la actividad. Los procesos de formalización según nuestra legislación, o sea, la ley, la denominada Ley de Tierras, la 26505, y el reglamento establece que es necesario para que estos actos consensuados de uso de terreno superficial tengan la formalidad necesaria. Tiene que suscribirse una minuta, que es un documento privado autorizado por un abogado colegiado, y se debe otorgar ante notario público o juez de paz, en el caso de que no lo hubiera en la zona donde se está celebrando este contrato, una escritura pública. Y en los casos en que la propiedad estuviera registrada, se podrá presentar para su inscripción en la partida del predio. Es de señalar que no todo nuestro país, lamentablemente, tiene un registro de las propiedades superficiales, ¿no? Y tampoco tenemos la posibilidad de poder determinar con un catastro predial válido quién es el verdadero propietario de un predio y si este predio se ubica realmente donde nosotros lo estamos viendo en el terreno. Otro de los conflictos que puede encontrarse un propietario superficial en su tratativa con un concesionario y el concesionario mismo es que no existe un catastro nacional que consolide en una sola información todos los derechos que se otorgan sobre una misma área. Es decir, puede darse el caso, como se ha dado, que en una misma área se otorga una concesión minera y se otorga por el mismo ministerio, por ejemplo, en el caso de Energía y Minas, derechos para establecer industrias petroquímicas, ¿no? Porque como no existía una conversación entre el propio ministerio de los derechos otorgados, y como se señala que la concesión es un inmueble distinto del terreno superficial, entonces se dio un caso donde sobre una concesión minera se dio un derecho exclusivo o un derecho preferente para el desarrollo de una industria petroquímica. Y lo que sucedió fue que el titular de la concesión minera recibió una carta muy amable del interesado en desarrollar una planta de ácido sulfúrico, diciéndole: por favor, no se te ocurra hacer explosiones porque volamos todos. Entonces había que ponerse a pensar cómo desarrollamos una industria minera sin utilizar voladura y además teniendo encima una fábrica de ácido sulfúrico. Entonces hay tareas pendientes para todos. Existe una ley del catastro integrado que establece que es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos la que acopia la información de todos los sectores públicos que otorguen derechos para que se pueda consolidar en este único catastro integrado, y cualquiera que tenga una necesidad pueda ir a este catastro y preguntar: en esta área donde yo tengo interés en desarrollar determinada actividad, ¿qué más hay? ¿Hay concesiones? ¿Hay áreas agrícolas? ¿Hay mineroductos? ¿Hay derechos de uso de agua? ¿Qué hay? Lamentablemente, por un malentendido celo de la administración pública, las distintas entidades del Estado no otorgan esta información. Entonces hay una ley
la del catastro integrado, que nadie la cumple. Y por lo tanto, los títulos que otorga el Estado para determinadas actividades son débiles, porque sabemos lo que nos han dado, pero no sabemos a quiénes más les han dado derechos en la misma área. Para el caso de las comunidades, en los que no es absolutamente cierto que no haya habido antes consultas previas, ¿no? A través de los mecanismos de aprobación de los distintos instrumentos de gestión ambiental, hay consultas, hay talleres, hay audiencias públicas. Bueno, pero para el caso de poder adquirir un terreno superficial de propiedad de una comunidad campesina, si la comunidad se ubica en la costa, se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los miembros que asistan a la asamblea donde se decida este permiso para utilizar el área para actividades mineras. En el caso de comunidades que estén ubicadas en la sierra, la ley establece que deberá ser aprobado este derecho de uso para actividades mineras por los 2/3, por lo menos por 2/3 de los comuneros inscritos en el padrón. Esto se llama la tiranía de las minorías, porque basta que 1/3 de los comuneros del padrón, no estoy hablando de los comuneros que vayan a la asamblea, no estoy hablando de los comuneros que vivan en el área, sino 1/3 de los comuneros que estén en el padrón pueden objetar, pueden oponerse a el desarrollo de una actividad minera en la zona, con lo que este proyecto, a pesar que la mayoría de los comuneros podrían haberlo decidido, podría haber votado en sentido favorable para el desarrollo del proyecto, no se llega a consolidar por esta exigencia de la ley, que requiere un quórum calificado tan alto para la votación. Y sobre todo, seamos transparentes en las experiencias. Muchos de los comuneros, la ley de comunidades establece que solo puede ser comunero aquel que viva en el área de la comunidad y que labore en la comunidad, haciendo tareas comunales. Sin embargo, a través de los años, ante las negociaciones que se han venido haciendo entre empresas mineras o también de hidrocarburos con comunidades nativas o comunidades campesinas, muchos de los comuneros no quieren ser excluidos de los padrones porque van a obtener un beneficio en estas negociaciones. Muchos de los comuneros inscriben a sus hijos que no viven en la comunidad, que viven en la capital del departamento o muchas veces en Lima. Yo conozco un caso de una comunidad en Ayacucho que tiene uno de sus anexos. Los anexos son las unidades, las células que conforman una comunidad. Esta comunidad de Ayacucho tiene un anexo que funciona en Lima. O sea, la gente que ha salido de la comunidad y que vive en Lima ha conformado un anexo, y entonces la asamblea se desarrolla en 2 sitios, en Ayacucho, en la sede comunal, y en Lima, donde se convoca a los comuneros que viven en Lima para que también den su voto. Esto no es una realidad, no corresponde, no debería ser así, pero esas son las realidades con las que se desarrolla la actividad minera. En el tema de mecanismos administrativos se establece, como les decía al principio de la exposición, la servidumbre minera y la adjudicación de terrenos. La servidumbre minera es un procedimiento administrativo que se sigue ante el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Minería, y que tiene como prerequisito para su procedencia que el titular minero haya intentado, por lo menos durante 30 días, llegar a un acuerdo consensuado con el propietario del terreno superficial, y además tiene que demostrar esto a través de cartas notariales que tiene que haberse enviado al propietario del terreno superficial, y con prueba puede solicitar que se inicie la servidumbre. Cuando se inicia la servidumbre, la autoridad minera está en la obligación de ordenar que se lleve a cabo un comparendo para que las partes puedan llegar a un acuerdo.
Este comparendo implica trasladar a los representantes de la comunidad a un sitio donde exista una autoridad que pueda diligenciar este comparendo. En paralelo, la autoridad administrativa también nombra dos peritos, un minero y un perito agronómico. El perito minero solo puede dictaminar si el área que está solicitando el titular minero es el área que realmente se necesita para el desarrollo de la actividad. Y es el perito agronómico el que determina si la servidumbre que se solicita enerva el bien. Enervar quiere decir que lo hace inútil para el destino al que está siendo utilizado. Si la merma que va a sufrir el terreno superficial impide que se sigan desarrollando actividades en lo que queda del predio, y tiene que establecer la compensación y la indemnización. La compensación y la indemnización, de acuerdo con el propio reglamento, deben estar fijadas de acuerdo al valor más alto que se le pueda dar al terreno. No se indica que es al valor más alto de lo que del uso que se le esté dando, sino de aquel que se le pueda dar. Entonces, con esos dos peritajes, la autoridad minera convoca a las partes a una conciliación, a una audiencia dentro del propio ministerio, que es adicional a la que se debe haber hecho a través de un centro de conciliación propiamente dicho, y si no hay un acuerdo, resuelve. El procedimiento de acuerdo al TUPA debería demorar, entre las conciliaciones y los peritajes y todo, entre 180 y 200 días, o sea, estamos hablando más o menos de un año. Pero la realidad es que a la autoridad administrativa no le gusta dar servidumbres. Entonces, aquellos abogados mineros y aquellos titulares mineros que nos vemos en la obligación de recurrir a la servidumbre porque no tenemos otra manera de poder acceder al terreno superficial donde se encuentra el yacimiento que el Estado nos ha otorgado, recibimos mensajes de las propias autoridades diciendo: mira, mejor lo arreglas por fuera porque no voy a firmar. Yo puedo dar fe de... yo solicité hace 3 años, por encargo de un cliente, una servidumbre minera. La empresa minera había logrado comprar el 95% del terreno superficial, de un terreno superficial. Es decir, lo tenía en copropiedad, el 95% para ella, y en un 4 punto y pico para determinadas personas que no habíamos podido ubicar físicamente, porque habían salido de la zona siendo muy niños, porque, por ejemplo, teníamos el caso de un padre que había hecho testamento y que entre sus herederos nombrados en este testamento estaba uno de sus hijos que ya había fallecido cuando tenía 8 años, y de esto hacían 20 años cuando el señor otorgó un testamento, pero él decía: yo no puedo dejarle a todos mis hijos, menos a este, aunque ya haya fallecido, algo. Entonces los dejo a todos, fallecido incluido. Y como la familia había emigrado de la zona, no logramos integrar a todas las familias, y esa es nuestra realidad, ¿no? Entonces logramos consolidar el 95 y pico de la propiedad y nos quedaba este 4 y pico %. Entonces yo, que soy una persona optimista por convicción, por naturaleza, le decía a mi cliente: mira, ¿quién nos puede negar una servidumbre si nosotros tenemos el 95% de la propiedad y necesitamos 1/3 de la propiedad? En cualquier caso, en la división y partición, que la estábamos haciendo en paralelo, pedimos que nos asignen el área que vamos a usar. Es que me parece tan transparente y estamos obrando tan bien, porque pudiendo haber utilizado el predio, teniendo el 95, vamos a ir por la servidumbre para que todo quede transparente. Bueno, 3 años después puedo decir con orgullo que lo logramos. Hemos tenido que esperar 3 años para que nos den una servidumbre de nuestro propio predio, ¿no? Y realmente ya al final era: por favor, firmen, no puede ser que se vayan del gobierno sin firmarla. Y no, es que así ya era de horror, pero lo logramos porque teníamos el 95%, pero hay muchísimas empresas mineras que, teniendo igual derecho, igual oportunidad de desarrollar el proyecto, no lo pueden hacer porque, como decía
Hans en su excelente exposición también, las autoridades tienen miedo, no quieren firmar, no quieren asumir la responsabilidad de decir yo firmé una servidumbre minera sobre un área para el desarrollo de un proyecto minero. Y ese es uno de los temas que yo veo con preocupación en la ley de consulta previa, ¿no? Yo pienso que puede ser un paso adelante en el sentido de que establece responsabilidades y compromisos respecto de las partes que se hayan comprometido, de las áreas, de las comunidades que se hayan comprometido a otorgar un permiso para